colabora en alguno de los comités se puede poner en contacto, sobre todo con el doctor Miguel, que nos ayuda muchísimo con esto. Bueno, como les digo el doctor Miguel, soy médica cirujana egresada de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, especialista en ginecología y obstetricia de la UCB y con una subespecialidad en gerencia en salud de la Universidad de Yacambú. Como todos sabemos, métodos de anticoncepción, más que todo, esta charla está dada hacia los que son los médicos generales. ¿Por qué médicos generales? Porque en los diferentes sitios de salud, llámense centros de atención primaria en salud, son los médicos generales los que les toca en alguna parte atender a las pacientes. En el caso, o sea, son los médicos que van a dar la cara o que van a estar de primera entrada a las pacientes para lo que es los métodos de planificación familiar. Obviamente, ¿qué vamos a entender por método anticonceptivo? Todas las distintas maneras que existen, capaces de evitar o reducir las posibilidades de un embarazo de una paciente. Obviamente, no todos, pero sí lo que son los métodos de barrera, nos sirven para prevenir las infecciones de transmisión sexual. Y obviamente se le aconseja a la paciente que lo debe utilizar desde la primera relación sexual y durante toda su vida fértil. Son técnicas y algunos son sumamente antiguos, que han estado dentro de lo que es nuestra medicina desde hace muchísimo tiempo. Forman parte, como les dije anteriormente, de lo que es la planificación familiar, que es una estrategia donde las parejas pueden elegir en qué momento de su vida van a tener su descendencia. ¿Okay? Antes que todo, tenemos que hablar de la parte legal, y acá en Argentina hay un derecho que está reconocido en la ley 25.673 de salud sexual y procreación responsable, que ya les voy a mostrar, donde dice que toda persona, toda mujer, esta mujer u hombre, está en el derecho de tener, de saber y de tener gratuitamente lo que son los métodos anticonceptivos. ¿Perdón? ¿Escuchó a alguien? ¿Me preguntaron algo? Ajá. Te metes en participantes y le das la opción silenciar a todos, porque a algunos se les activa el micrófono. Ah, ok, ya va. Pero no, ok, participantes, silenciar a todos. Ah. Ok, listo. Entonces, también, según la ley 26.130, que es una ley, un derecho establecido en esa ley, que dice que cualquier mujer u hombre pueden realizarse la anticoncepción quirúrgica, ¿verdad? Mientras tenga mayor de 18 años, haga un consentimiento informado, indiferentemente si tiene hijos o no, como lo vamos a ver a continuación. Y como les dije anteriormente, todas las personas pueden acceder gratuitamente en todos los centros de salud a estos métodos de anticoncepción, y que las obras sociales y las medicinas prepagas deben dar gratuitamente los mismos, incluyendo obviamente estos centros de salud. Acá tenemos la ley 25.673, que fue promulgada en noviembre del 2002, donde se creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en el ámbito del Ministerio de la Salud, donde sus objetivos son alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable, con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones, violencia, disminuir la mortalidad materno-infantil, prevenir embarazos no deseados, promover la salud sexual de las adolescentes, contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, VIH-Sida y patologías genitales y mamarias, y garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a lo que es la salud sexual y la procreación responsable. Obviamente, potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y su procreación responsable. La ley 26.130, como les dije, promulgada en el año 2006, dice que toda persona mayor de edad tiene derecho a acceder a la realización de prácticas de esterilización quirúrgica para las mujeres llamada ligadura de trompas, o para los hombres ligadura de los conductos deferentes. ¿Ok?
simplemente lo que tiene que dar es un consentimiento informado, ¿verdad? Y más que todo, demostrar, no hace falta que ningún adulto dé permiso para esto, simplemente con que el paciente diga lo que desea, firme el consentimiento informado y se le explique todo por medio de una consulta, se le explique a todo lo que conlleva esto, es suficiente. Hay algo importante que lo tocaron y me pareció sumamente importante cuando tocamos el punto de lo que era la historia clínica, que hablábamos de lo que era un mayor de edad y que cuando se tenía la mayoría de edad. En Argentina, la mayoría de edad es a partir de los 18 años, pero a partir de los 14 años, ya un menor de edad puede tomar algún tipo de decisiones, sobre todo que tengan que ver con su cuerpo. ¿Ok? De 14 a 18 años es lo que llamamos menores. ¿Ok? Menores impúberes cuando tienen menos de 14 años. Y a la adolescencia sería de los 14 a los 18. Ahí, por ejemplo, ok, más que todo una persona menor de edad, ya a partir, o sea, se denomina adolescente menor de edad que ya cumplió los 13, ya de los 13 a 18, pues él puede tomar decisiones con respecto a lo que tiene que ver con su cuerpo, ¿ok? Por ejemplo, más adelante lo explico, ¿verdad? Hay dos edades, ¿verdad?, que son las que toman generalmente 14 y 16 años, ya el adolescente tiene derecho para tomar decisiones que tengan que ver con el cuidado de su cuerpo. Ya pueden hacer tratamientos médicos no invasivos que no comprometan su salud, su integridad física o su vida. Pueden ir solos al médico, o sea, podemos tener un adolescente de 14 años que vaya al médico, mire, me quiero cuidar porque estoy teniendo relaciones. Y no le podemos negar, porque esté sola, no le podemos negar la atención. ¿Ok? Y ya entre 16 y 18 años pueden inclusive tomar decisiones sobre ponerse piercing, hacerse tatuajes e incluso hacer cirugías estéticas reparadoras, donar sangre, etc. Ya para cosas como cirugía estética, por ejemplo, no reparadora, hacerse una mamoplastia, aumento y todo esto, sí necesita los 18 años cumplidos. Y esto es importante saberlo, sobre todo porque no es a lo que estamos acostumbrados nosotros en nuestras leyes de Venezuela. Como lo dije anteriormente, es sumamente importante el llenado de la historia clínica en el momento que atendamos a un adolescente o a un adulto, un mayor de edad, el completo llenado de la historia clínica, obviamente los signos vitales, el examen físico y en el caso de que este paciente nos solicite algún tipo de procedimiento, en el caso de los métodos anticonceptivos, la colocación de un dispositivo intrauterino, tenemos que tener a mano lo que es el consentimiento informado, que debe ser firmado por el paciente, llenado sus datos y también llenar las especificaciones o las complicaciones que se le deben explicar de dicho procedimiento, incluso la explicación de cómo se realizaría este tipo de procedimiento. Ahora entrando, ¿verdad?, en lo que son los métodos de anticoncepción, obviamente tenemos que hacer una clasificación, ¿verdad? Yo los clasifico como reversibles o irreversibles. Entre los métodos reversibles están los métodos de barrera, los métodos hormonales y los métodos mecánicos. Entre los métodos de barrera, obviamente todos conocemos lo que son los preservativos masculinos y femeninos, el diafragma, la esponja, el capuchón cervical, que no estarían como tal solamente el preservativo, porque el preservativo es el que en estos centros de salud se dota gratuitamente. Los métodos hormonales, tenemos los anticonceptivos orales, combinados o no combinados, la anticoncepción hormonal de emergencia, los anticonceptivos inyectables, ya no para materia, pero sí para conocerlo, lo que es el aro o el anillo vaginal, el implante subdérmico y los parches. Más que todo, los que están dentro del programa serían los anticonceptivos orales combinados o no,
o solo de progestágenos, la anticoncepción hormonal de emergencia, los anticonceptivos inyectables y el implante subdérmico. Ya lo que es el aro o anillo vaginal y los parches ya pues no entraría dentro de este programa. Igual tenemos los métodos mecánicos, como lo es el dispositivo intrauterino, que es liberador de cobre, como lo conocemos el AT de cobre, el sistema intrauterino el endoceptivo, que sería el Mirena, ¿verdad? Que también contiene un progestágeno y lo libera a nivel uterino. Y bueno, en los irreversibles estaría lo que es la ligadura de trompas y la vasectomía, como lo conocemos nosotros. Creo que quedan 10 minutos, voy a explicar un poquito lo que es esto. Lo presentó la doctora Marian, la doctora Marian en su charla sobre los programas a nivel de lo que son los centros de atención primaria de salud y los centros de salud. Tenemos que la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva dota a casi todos los ambulatorios y hospitales o centros de salud en general, de estos anticonceptivos que vemos en este recuadro inferior izquierdo, ¿verdad? Que lo vemos acá, que sería lo que son anticonceptivos combinados, orales combinados, o solamente de progestágenos. Tendríamos la anticoncepción hormonal de emergencia, los dispositivos intrauterinos, ya sea el liberador de progestágenos o el de cobre, ¿verdad? Así como anticonceptivos inyectados y obviamente el misoprostol en el caso de las pacientes que lo ameriten para producir lo que es la maduración cervical y la expulsión del producto de la concepción o en el caso de embriones muertos retenidos, en el caso que tenga una indicación o en el caso de gestaciones anembrionadas. No sé si seguimos, Miguel, y paramos un poquito. Vamos a seguir con lo que es los métodos de barrera, que el más conocido son los preservativos masculinos. Realmente el preservativo femenino, recuerdo que el Ministerio de Sanidad lo dotaban de anticonceptivo femenino. Solamente una vez vi uno, sin embargo les traje una fotito que conseguí. Obviamente todos conocemos los preservativos, sabemos que es una funda de látex, que es un material fino, elástico, que viene lubricado y que obviamente se coloca en el pene cuando está erecto, preferiblemente, y se desarrolla hasta su base. Sabemos que los métodos de barrera es el único método que, aparte de prevenirnos de un embarazo, nos puede proteger de infecciones de transmisión sexual, y que el mismo se debe usar durante toda la relación sexual. Y esto se lo debemos nosotros explicar a nuestros pacientes, que se debe usar desde el inicio de la relación sexual y para retirarlo debe cumplir algunas normas, que los preservativos no se deben guardar en la cartera, no se deben tener en sitios donde haya calor, donde se pueda dañar, donde se pueda romper el mismo, porque pues su efectividad pues disminuye. Traje una fotito de lo que es casi todos estos métodos de anticoncepción de barrera se usan con espermicidas, que no son más que soluciones que tienen un alto contenido que mata los anticonceptivos, o sea, que produce la muerte de los espermatozoides, perdón, y que bueno, en este caso tenemos lo que es en la parte superior de la pantalla, lo que es el preservativo femenino, ¿verdad? Consta de un círculo de látex que se adosa a lo que es el cuello uterino para evitar la entrada de los espermatozoides. Todo esto se pone en lo que es la cavidad uterina y esta parte obviamente debe quedar externa y se debe dirigir el pene hacia el lugar donde está el preservativo femenino. El mismo se debe mantener aproximadamente, al igual que todos los otros métodos, por 6 horas posterior a la relación sexual dentro de lo que es la cavidad uterina. Acá está el diafragma, ¿verdad? Y el capuchón cervical. El capuchón cervical es lavable, es un material plástico
duro, no tan duro, o sea, plástico flexible, que sea 2 a nivel del cuello, y lo que hacen es impedir, obviamente, que los espermatozoides atraviesen a lo que es la cavidad uterina. De la esponja no conseguí ninguna imagen, por eso les puse a esponja, sin embargo, lo que hace es captar los espermatozoides y se usa siempre, todos estos se usan con espermicida, ¿ok? Ahora entrando en lo que son como tal los anticonceptivos del programa, a ver, ok. Tenemos que los que nos ofrecen acá en los centros de salud, que son los que son gratuitos y que van a ser, o sea, que van a ser dados gratuitamente a la paciente, junto con en las consultas de planificación familiar o de salud sexual y reproductiva. Son entre los anticonceptivos combinados los que tienen combinaciones de etinilestradiol y levonorgestrel o gestodeno. En este caso les puse algún nombre comercial, pero igual en Argentina también hay una ley de genéricos, o sea, uno para escribir un récipe debe escribirlo en su genérico, así que es importante recordar esto y hasta los miligramos que trae. Generalmente son anticonceptivos orales combinados de bajas dosis de estrógeno, lo que hace que los efectos adversos sean leves o menores que otros que tienen mayor cantidad de estrógenos. Y tenemos también los que usamos para lo que es el momento que la mujer está dando lactancia materna, que son solo lo de progestágeno, como el levonorgestrel y el desogestrel. Entre los anticonceptivos inyectados tenemos uno solamente con progestágenos, como sería el medroxiprogesterona, y uno combinado, como lo es el estradiol y la noretisterona, que lo conocemos como mesiquina, y en Venezuela también contamos con este anticonceptivo inyectable, y la medroxiprogesterona, la de Provera, que habría, en este caso sería la que duraría aproximadamente, tiene una duración de 3 meses. En el caso de la mesiquina, es una mensual, las explicaremos más adelante. También tenemos la anticoncepción oral hormonal de emergencia. En este caso tenemos la pastilla que se tomarían una cada 12 horas por 2 dosis o una sola pastilla. Ahí están los nombres comerciales. El implante subdérmico, que es de progestágeno, que es el letocogestrel, que lo conocemos como Implanon. Y el sistema intrauterino, que se llama de esa manera, porque aparte de ser un dispositivo intrauterino, también libera una cantidad de progestágeno, en este caso 52 miligramos de levonorgestrel, y que lo conocemos como Mirena, y también contamos con el mismo. Entre los dispositivos que están dentro de este programa está el DIU tipo T de cobre, que sería de 380, la cantidad de cobre que tiene, que dura por 10 años, y el DIU tipo Multilot, que tiene una cantidad de cobre de 375 gramos, de 375, y que dura por 5 años. Ok, vamos a hablar de lo que son los anticonceptivos hormonales. Ya sabemos que normalmente nuestro cuerpo libera una cantidad de hormonas, ¿verdad? Sexuales femeninas, que son los estrógenos y la progesterona, y un anticonceptivo hormonal sería estos estrógenos y estas progesteronas sintéticas, ¿verdad? Las cuales, como comentamos anteriormente, se pueden administrar en manera de anticonceptivos orales o solos, combinados o solos, el implante, ¿verdad? Que se puede usar a nivel de lo que es el brazo, los anticonceptivos inyectables que se colocan a nivel del glúteo y que, como dijimos anteriormente, pueden tener una o dos hormonas, generalmente estos que tienen a nivel de estos centros de salud serían los que tienen etinilestradiol y levonorgestrel. Y en el caso de los anticonceptivos hormonales orales, vienen en cajas de 21, de 24, de 28 tabletas, de 28 grajeas, perdón, y que dependiendo de cuál sea, si es de combinado o si es de por solo progestágeno, tiene un periodo de reposo o puede ser tomado continuamente en el caso de los progestágenos. Su mecanismo de acción es bloquear o alterar lo que es inhibir la ovulación,
¿verdad? También pueden hacer que se espese el moco cervical y esto evitar que el espermatozoide pueda ingresar a lo que es la cavidad uterina. O quitarle un poco la motilidad a ese espermatozoide en ese moco para que se pueda unir a lo que es el óvulo. En su efecto deseado. Los inyectables, igualmente, tenemos, como les comenté, tenemos anticonceptivos